escúcheme, Gaby. Recuerden ustedes que el Sacro Imperio Romano Germánico tenía unas diferencias con otros lugares, mientras que en Francia, mientras que en algunos reinos de Italia, porque Italia no estaba unificada, sino que eran puros reinos pequeñitos, mientras que la Gran Bretaña, mientras que España, mientras que Portugal, mientras que Suecia y otros tenían unos reyes monárquicos absolutistas que heredaban el poder tras sus hijos, su hijo, su hijo, su hijo, ¿sí? Pues lógicamente también en algunos lugares hubo levantamientos y les quitaron el poder y pasaron a mano de otra familia, pero la otra familia también seguía su hijo, su hijo. En Germania fue diferente, porque en Germania la decisión de quién iba a ser el emperador partía de una reunión de los príncipes electores. Entre ellos decidían, de los 300 salían 7, de esos 7 salía el futuro emperador, y obviamente habían muchas marrucias políticas para lógicamente tener el poder, y obviamente se esperaba, baja poquito, que él pudiese gobernar con fortaleza, ¿no? El imperio duró casi 900 años y se disuelve definitivamente en 1806 por una circunstancia política que fue la intervención de Napoleón, pero en eso no lo vamos a ver porque eso es tema del año entrante. Muy bien. ¿Dónde estaba el Imperio Romano Germánico? Ahí ustedes pueden ver el mapa. Si ustedes aprecian ya ese mapa, como ustedes ya tienen un conocimiento más o menos de Europa, pues no, ¿cómo está? ¿Sí? No. Como si ustedes ven el mapa, van a ver que a este lado se encuentra Francia, aquí al sur está Italia, aquí más al occidente, al oriente está Polonia, Rumania, Hungría, República Checa, ¿sí? Y gran parte de Alemania está aquí, no está Dinamarca, por aquí también hay un poquito de los Países Bajos y de Bélgica. Recuerden ustedes que yo nombro los países como están hoy día, pero en esa época no existían como tal, salvo Francia, que ya tenía más o menos una división territorial parecida a lo de ahora, España, Portugal, pero esos límites van cambiando con el tiempo. Entonces, iba prácticamente desde el mar Báltico, en el norte de Europa, ¿sí?, hasta el mar Mediterráneo, lo que es hoy el sur de Francia, norte de Italia, Croacia, Bulgaria, Rumania por el oriente. Más o menos llegó a abarcar 950.000 kilómetros. Siempre que hablemos de Europa, la mayoría de sus territorios no eran muy grandes. Ustedes dirán, no, es que ni siquiera son millones. Hubo otros imperios mucho más grandes, claro. Porque Europa es un continente, es el continente junto con Australia más pequeño. Junto con Oceanía es un país realmente muy pequeño. Por eso, si ustedes viajan a Europa, ustedes prácticamente en pocas horas pasan de país y país y país así fácilmente. Y segundo, porque las condiciones geográficas, casi toda Europa es una gran llanura. Lógicamente hay algunas montañas que dificultan las cosas. Por ejemplo, pasar de España a Francia, usted tiene que pasar los Pirineos y los Alpes, y si va a salir de Italia, el norte de Italia, también están los famosos, en Suiza hay muchos Alpes y demás, pero hay bastante territorio. Bueno, y realmente los países no son tan grandes, ¿sí? Francia no es tan grande, España no es tan grande, comparado pues con Colombia. En América hay países mucho más grandes. Bueno, comprendía pues todos estos territorios que ya les he nombrado actualmente. ¿Cómo se formó ese Sacro Imperio Romano Germánico? Bajo tu poquito, por favor. ¿Sí? ¿Cuál fue el tratado que dio origen al Sacro Imperio Romano Germánico o a la división? El Tratado de Verdún. ¿En qué año se firmó el Tratado de Verdún? En el 843. Muy bien. Recuerden ustedes que ese tratado fue firmado por los 3 nietos de Carlomagno, quien se dividieron el territorio para evitar entrar en guerras y en peleas por saber quién iba a mandar, porque obviamente si no hubiesen hecho este tratado hubieran empezado una serie de guerras civiles entre ellos para saber quién obtenía el poder. Siempre el poder ha sido un elemento muy peligroso y no todo el mundo lo sabe manejar. Luego de ese tiempo se eligió, como les dije, miren, aquí se eligió al conde de Sajonia, Enrique el Pajarero, como rey de Germania, y ya definitivamente se rompieron los lazos. Los primeritos, lógicamente eran de origen carolingio, pero a partir de la elección de este conde, porque decidieron entre ellos elegir, no aceptaron más el tema de que por herencia,
entonces ya empiezan a cambiar las cosas. Y Otón I, que fue el primer rey elegido de Germania en 936, fue coronado, ahora sí, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? ¿Por qué se llamaba sacro? ¿Se acuerdan? Porque era el único imperio que se había formado. Imperio que ya estaba cristianizado, creo que era, que ya era cristiano. Ajá, desde sus inicios, ¿sí? Entonces, todos los demás imperios, Roma, los merovingios, los ostrogodos y cualquiera otro, se hicieron cristianos en el tiempo. Esto ya desde un principio. Por eso, el primer tanto el que lo fundó ya era cristiano, como ya lo que se conoce como Sacro Imperio Romano Germánico empieza con un emperador coronado, ¿sí? Coronado por el Papa. Muy bien, bajemos otro poquito. ¿Cuáles son las características de este imperio? La palabra supranacional que ustedes ven ahí significa que tenía muchos pueblos, alemanes, italianos, suizos, flamencos, checos, austriacos y otro pocotón de gente, porque como ustedes ven en su territorio, y recuerden ustedes que apenas se acaba el Imperio Romano, recuerden que no han pasado sino apenas unos 400 años de acabarse. ¿Los flamencos de qué país son? ¿Ah? ¿Los flamencos de qué país son? Los flamencos hoy día se dicen que son de España, pero recuerden ustedes que todos los territorios españoles, todos los territorios europeos, perdón, ¿sí? Tienen una mezcla de tribus, porque primero fueron colonizados por todo el imperio, que los unificó bajo una lengua, bajo un sistema, pero ellos seguían siendo cada uno de su pueblo. Y luego, a causa de la desintegración, empezaron a conquistar unos a otros. Primero dominaron estos. Entonces, por ejemplo, por eso cuando ustedes ven un equipo en los mundiales de fútbol, dicen... O sea, que, profe, esto cuando no tengo España... que estar por eso, que se reseca las manos, señorita. Por eso, ¿qué me vas a preguntar? Profe, o sea, que cuando estaban en esa época en que se conquistaban unos a otros, ¿España decidió conquistar América? No, todavía no estamos, todavía faltan 500 años para que eso pase. Entonces, por ejemplo, ustedes van a un partido de fútbol y dicen que los alemanes les dicen los teutones. También le dicen los germanos, ¿sí? ¿Sí? Otros le dicen los alamanes o alemanes. A los franceses les dicen francos, pero también les dicen carolingios, les dicen merovingios. Hay ostrogodos, hay lombardos, hay burgundios. Y hay un pocotón de tribus porque Europa, por fuera del Imperio Romano, era una conglomeración de tribus, ¿sí? Que vivían juntos. Y poco a poco, cuando el imperio fue cayendo, algunos tomaron gran poder y absorbieron a otros y se fusionaron, otros permanecieron totalmente aparte. Por eso, pensar que existe siquiera una raza, una, que no sea mezclada es absurdo. Todos somos mezclados, ¿sí? Nosotros, yo les he dicho muchas veces esto, nosotros los latinos sí que somos mezclados. Por eso, ustedes ven que los europeos como que tienen un estilo, generalmente uno los identifica como blancos, monos, de ojos claros en su mayoría, ¿sí? Dígame, ¿cuál es el estereotipo de un latino? Hay blancos, hay trigueños, hay morenitos, hay más morenos, hay de bonitas cejas abultadas, otros no, piel por diferente, cabello rizado, cabello negro, cabello rubio, ojos claros, ojos oscuros, ojos café, hay de todo, porque nosotros venimos de una mezcla de todo. Esos mismos que estaban allá, luego vinieron acá y así sucesivamente. El sancocho es impresionante. Su idioma, ¿cuál es el idioma oficial del imperio? ¿El romano? Sí, pero ¿cómo se llama? El latín. El latín. El latín. Latín. ¿Por qué? Porque se había sido heredado de Roma. Recuerden ustedes que Roma conquistó ese territorio, dominó mucho tiempo. Pero había una gran cantidad de dialectos que con el tiempo vinieron a formar lo que conocemos hoy como los idiomas que se derivaron del latín o los idiomas que... Como el español. ¿sí? El español, el italiano, el catalán, el euskera, el francés, el rumano. Hay idiomas de tendencia anglo como el inglés,
idiomas alemanes como el alemán, como el belga, como el danés, como el sueco, el finlandés, el noruego, idiomas eslavos como el ruso, el polaco, el búlgaro, el lituano, ¿sí? Con influencia griega como que tienen también en el ruso, la influencia griega se siente en el idioma ruso también, por eso las letras son como al revés. Bueno, hay una cantidad de cosas. Europa siempre será una mezcla impresionante de situaciones, de circunstancias, y que dieron origen a los idiomas. Esto es muy importante porque con el paso del tiempo, el idioma latín, que era el idioma oficial, se deja de hablar y solamente queda entre los círculos más académicos y más intelectuales. Y mucha de la literatura empieza a sacarse en este idioma y viene una época, cuando ya estemos mirando finales de la Edad Media, que la gente era muy ignorante, porque sabían hablar en sus idiomas, pero nadie escribía en sus idiomas, es que ellos no sabían leer, sabían hablar, pero no sabían leer, mucho menos saber escribir. Las misas eran dadas en latín por un sacerdote que se de espalda. La Biblia estaba en latín, todo estaba en latín y la gente no sabía latín, porque aunque en un principio fue el idioma oficial, la gente dejó de hablarlo y simplemente empezaron a hablar los idiomas tradicionales que ellos tenían. Bueno. Su primera capital fue Aquisgrán, la ciudad elegida por Carlomagno, pero luego pasó a ser Ratisbona y también Viena. Su moneda oficial era el penique, una moneda de plata, ¿sí? Que tenía cierto valor, y hasta la irrupción de la Reforma Protestante en 1517 fue un estado mayoritariamente católico, que desde su base lo era, pero con la Reforma viene el luteranismo y el calvinismo. Ahora, aunque les dije por eso, ¿por qué se llamaba sacro? Porque su origen era cristiano, su emperador fue cristiano, de sus mismas bases fue cristiano. Sin embargo, en regiones alejadas se seguían manteniendo las religiones antiguas, animistas, las religiones de los bosques, ¿sí? Toda esta situación de la filosofía nórdica que ustedes han visto en el universo Marvel, ¿no? El famoso rey Thor, el del martillo, Odín y toda esa serie de cosas se seguían, lógicamente muy clandestinamente y toda esa serie de cosas. Loki, todo eso, exactamente, porque eso era parte de lo que existía. Y las religiones de Gran Bretaña, que también fueron muy extendidas, las religiones celtas. De los celtas vienen dos festividades que nosotros todavía celebramos y que las hemos cristianizado, por así decirlo, pero no son cristianas. Una es el Halloween, ¿sí? Que se celebra el 31 de octubre y el 1 de noviembre, y otro es la Navidad, que se celebra el 25 de diciembre. Son dos celebraciones celtas y de pronto en su momento pero hablaremos no recuerde, no olvide el año nuevo y el año viejo. No, pero es que el año nuevo no es una festividad religiosa, es una festividad civil, donde uno despide el año, pero religiosa, ¿sí? Tiene que ver con el Día de los Muertos y toda esa serie de cosas, ánimas, espíritus y todo eso. Yo digo que se cristianizaron, pero no lo eran, son celtas. ¿Cómo era la organización política? El Sacro Imperio estaba formado por 300 estados que podían ser principados, ducados, obispados y ciudades libres. Su máxima autoridad era un emperador, cuya elección estaba a cargo de un conjunto de príncipes electores, los famosos 7 príncipes electores, que en 1356, que va a tener una importancia fundamental cuando lleguemos a la Reforma, fueron 7. Solamente eran elegidos emperadores y eran considerados como tal, sí eran coronados por el Papa. Obviamente todos en algún momento, algunos de ellos en algún momento tuvieron problemas y no fueron escogidos, pero tuvieron que agachar la cabeza frente al Papa para que lo reconociera, o si no, no tenían poder. ¿Qué pasaba si el Papa no lo reconocía? Bueno, un príncipe me voy a decir, yo no lo obedezco simplemente porque como usted no fue coronado por el Papa, no tengo por qué obedecerlo. Y eso causaba muchos problemas. Entonces muchos de esos grandes reyes del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque la mayoría eran católicos, tenían que reconocer y esperar que el Papa los coronara. Ahora, ¿por qué de pronto podría haber alguna situación? Porque el Papa tenía preferencias también. Entonces, él no quería que fuera elegido sino el otro. Y entonces le formaba problemas que era elegido a ver si, ¿sí? Y entonces muchos tuvieron que aceptar que el Papa designara
autorizara, mirara quién le convenía, porque si no la situación se volvía difícil. Tenían además una especie de congreso, una especie de elemento que ayudaba a dar las leyes, se llamaba Dieta o Reichstag, que se reunía a pedido del emperador, no tenía una periodicidad establecida, tampoco una sede, lo podían hacer en cualquier parte y se encargaba de sancionar las leyes, o dirimir situaciones difíciles. Hay una de las dietas más famosas de toda la historia en la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, es la dieta de Augsburgo, que fue la que se enfrentó a las reformas que hacía Martín Lutero. Y habían también otros dos tribunales, que era la Cámara Imperial y el Consejo Áulico, que eran los máximos tribunales de justicia, con competencias superpuestas unos a otros, pero de alguna manera, pues tanto el emperador como la iglesia tenían una influencia poderosa. Esa es la corona que era utilizada por los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, una corona de oro macizo con una serie de piedras preciosas incrustadas. No quiero ser fastidiosa, pero yo creo que todo esto ya lo vimos. Es un repaso, ¿no? Sí, claro, para la evaluación ya. Ok. Sí, porque ustedes vieron primero el video donde les compilaba todo. Durante la Alta Edad Media, es decir, al principio, fue una sociedad estamental constituida por una monarquía electiva, era elegida, la nobleza feudal, laico-religiosa, y los campesinos, que podían ser siervos, libres, y los siervos debían pagar tributo en productos de trabajo a su señor feudal, quien residía en un cuarto ministerio. Esto del señor feudal lo vamos a tratar en el siguiente tema para que lo entiendan bien. A partir de la Baja Edad Media, es decir, ya hacia 1500, una burguesía ligada al comercio y la finanza fue progresando en las ciudades y este nuevo sector adquirió cada vez mayor peso y terminó erosionando la sociedad feudal durante los siglos XIV y XV. También vamos a ver el tema de la burguesía. ¿Cómo era la economía? Como era un sistema feudal, la base de todo era la agricultura y la ganadería. El comercio no fue importante hasta más avanzada la historia, cuando viene la burguesía y empiezan a darse dos elementos. Primero, los comerciantes y por segundo, los artesanos. ¿Por qué fueron importantes los artesanos? Resulta que cuando se diluyó el Imperio Romano, cada tribu tomó su lugar, se invadieron, se asentaron en una parte, en otra, etc. Cada ciudad cada pequeño reino era muy rural, cada familia vería ver cómo se daban las cosas, pero a medida que van creciendo los imperios, se van formando capitales, se van formando ciudades importantes. Y en las ciudades importantes se vio la necesidad de propiciar comercio para que la gente tuviera acceso a cosas. Entonces, la nobleza que no trabajaba necesitaba ropa. Bueno, entonces necesitamos un artesano que haga vestidos. La nobleza, los caballeros necesitaban quien les arreglara sus armas, sus corazas, sus espadas. Bueno, entonces necesitamos un herrero, ¿sí? Y así sucesivamente se fueron creando una serie de trabajos, ¿sí? Ahora necesitaban techadores para las casas, necesitaban quien las construyera, ¿sí? Entonces eran canteros o constructores. Necesitaban quien cuidara a los niños. Bueno, en fin, una serie de tareas que se fueron creando y eso dio lugar a los gremios artesanos. Entonces ellos empezaron a gremiarse. Y por otro lado eran los comerciantes que traían productos para negociar, comerciar, porque en un principio, en la Edad Media, no hubo comercio, prácticamente fue nulo, todo era intercambio. Norlin cultiva arroz, entonces yo cultivo yuca, entonces intercambiamos, él me da unas libras de arroz, yo le doy unas libras de yuca, y si María José tiene ovejas, entonces ella mata las ovejas y nos cambia, trueque, la carne de oveja. Norlin le da arroz, yo le doy papa, Gaby le da algún tipo de producto agrícola o algún tipo de producto artesanal y todo era intercambio. Usted me da, yo le doy esto, no había una moneda como tal que rigiera todo, ¿sí?
aunque existían los periques y tal, pero internamente no se manejaba mucho el comercio, nada de esas cosas, todo era intercambio. Pero obviamente, como era intercambio, no había un comercio, lo importante era satisfacer las necesidades diarias. Y entonces era así. Bueno, chicas y chicos, se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar en la siguiente clase y dejamos listos para la evaluación, que si Dios lo permite la hacemos el próximo miércoles. Bueno, junto con la revisión de cuaderno. Profe, el miércoles tenemos sociales, ¿no? Sí. Lunes, miércoles y viernes. ¿Listo, chicas? No, profe. Chicas que me escuchan. Sí, señor, listo, profe. El miércoles hacemos revisión de cuaderno y evaluación. El lunes terminamos de explicar la última partecita, preguntas y demás. Y dejamos listos. Bueno, niñas. Sí, señor. Muy bien.